Hola, ¿me escuchan? Escuchamos. Sí, Hola, Sofía, buenas súper bien. Hola, Sofía. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien. Les damos la bienvenida al ciclo de webinar 2021 de Red Hortícola, dirigida a horticultores y asesores agrícolas de la región metropolitana. La cita es todos los martes desde hoy hasta el 24 de agosto, desde las 7 hasta las 8:30 de la tarde, donde abordaremos distintas temáticas productivas de gestión y de inocuidad. Esta actividad es auspiciada por el Programa Territorial Integrado Hortícola, conocido como Red Hortícola, y apoyado por Corfo y el Ministerio de la Agricultura y ASOE. A nombre de Red Hortícola queremos agradecer al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile por el apoyo de la difusión de este ciclo de charlas. En los próximos meses, Red Hortícola realizará un diagnóstico de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas a los agricultores beneficiarios del programa para poder analizar las brechas existentes y tomar medidas para poder superarlas y garantizar hortalizas inocuas a nuestros consumidores. Hoy, en nuestra primera jornada, realizaremos una capacitación sobre requisitos para la implementación de las buenas prácticas agrícolas a cargo del señor Jaime Gutiérrez. Antes de comenzar, daremos algunas instrucciones del uso de la plataforma. Pueden hacer comentarios y preguntas a través del chat durante toda la jornada. Al finalizar la presentación, se otorgará un espacio de tiempo para realizar preguntas o comentarios sobre el tema tratado, para lo cual podrán activar su micrófono. Para continuar, queremos invitar a nuestras autoridades a entregar un saludo a los asistentes. Invitamos a don José Pedro Belizasti, Seremi de Agricultura de la región metropolitana. Bienvenido. Don José. Muchas gracias, Sofía. Quiero saludar en primer lugar a todos los agricultores que están conectados a través de esta plataforma. Estamos en una pandemia, en un escenario distinto, pero que quisimos llegar a todos ustedes a través de esta plataforma. Saludar muy cariñosamente a nuestro director de Corfo, Álvaro Undurraga. Gracias, Álvaro, por estar nuevamente con nosotros en este PTI, este sueño que partió en la mesa hortícola, invitado a Corfo, y nos ayudó a organizar este programa territorial hortícola. Saludar a Paola también, gerente acá del PTI. Jaime, entiende que usted va a hacer la clase. Perfecto también. Y a todos los agricultores, y por supuesto a Francisca Fuentes, que es la encargada de las mesas territoriales de la Seremi de Agricultura, a cargo de la mesa hortícola. Bueno, son muy importantes cuánta gente con ella, 30 y tantos participantes. De partida es muy importante lo que estamos haciendo en términos de abastecimiento, todos los agricultores, importantísimo, sobre todo en pandemia. Le quiero agradecer todos los esfuerzos que han hecho, todos los agricultores y toda la cadena, al final. Toda la cadena ha estado bastante bien, y la verdad es que a la ministra, y en todo Chile esto ha funcionado. Nosotros como Ministerio de Agricultura hacemos un informe diario, ¿cierto?, de abastecimiento, consultando a principales ferias, ¿cierto?, a todas las ferias libres, a través de la SOF, que son nuestros aliados también en el PTI, a Valledor y Vega Central. Ya hacemos un informe diario donde damos a cuenta a ONEMI y también al Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, a las autoridades, en cómo está el abastecimiento. Y hemos entregado más de 1.400 permisos de desplazamientos para los agricultores, ¿ya?, a toda la pequeña agricultura no INDAP, que es bastante grande. ¿Y por qué? Porque queremos que la agricultura siga funcionando en cuarentena, ¿ya? Así que estamos bien contentos con eso. Así que si es que alguien necesita un permiso de desplazamiento, hable con la Fran. Acabamos de firmar un convenio. Perdona, Álvaro, que es la lata, pero en el fondo es la instancia para poder dar aquí algunos avisos, aprovechar. Acabamos de firmar un convenio por casi 30.000 millones de pesos a 5 años, 26.600 son para riego. Ya, esto es muy importante, que todos lo sepan y que todos de alguna forma
ubiquen a distintas empresas, consultores de riesgo a través de la CNR, muchos recursos, y también a través del INDAP, muchos recursos, muchos. Y que para hacer intubaciones, tranques, tecnificaciones, revestimiento de canales, ¿cierto? Con puerta automática, tranque, etc. Y eso en verdad les quería contar. Tenemos la oportunidad de poder transformar la horticultura en términos de inocuidad y trazabilidad única, creo, histórica, y tenemos que hacer las cosas bien también como PTI, y con ustedes, con los agricultores que son socios nuestros en el PTI, para que después pasar al siguiente nivel, que es un programa estratégico regional, un PER hortícola, que Corfo aquí, la idea es poder seguir con ello y seguir creciendo. Nos quedan todavía años en este PTI, y la idea es que todos los agricultores aprovechen primero este seminario, estas clases hasta el mes de mayo, teniendo clases, esto es un privilegio, y la idea es que aprovechemos esto, que aprendamos, y agradecer el profesionalismo acá del equipo y de la gente que ha hecho esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a don Álvaro Undurraga, director de Corfo de la región metropolitana. Bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Bueno, para nosotros también es importante. Nosotros hacemos un trabajo muy de la mano de la Seremía. Somos parte del Fomento Metropolitano. Nosotros, nuestro interés es fomentar las industrias estratégicas en toda la región, y esta es una industria muy, muy estratégica que se ha comportado muy bien en estos tiempos complejos. Nunca ha habido escasez de alimentos en ninguno de los hechos, tanto los de octubre como ahora, pero que tenemos desafíos muy importantes. Nosotros también trabajamos de la mano con el gobierno regional, con la Seremía, en temas de agua y en temas de industria. Corfo ya en estos días va a cumplir 82 años y siempre estaba apoyando la agricultura, su industria, su emprendimiento. Y les quiero comentar, ya como igual que lo hizo el Ceremi, hay que contar algunas cosas que pasan. Este va a ser un año de muchos fondos para emprendimiento, para fomento productivo, ¿ya? Hoy día Corfo le ha llegado una gran cantidad de recursos que se están aplicando en las industrias que están más complicadas, que es cultura y turismo, pero ya se nos está avisando medio informalmente, todavía no es formal, pero informalmente, que en el segundo semestre habrían algunos instrumentos para agricultura. Así que yo quedé bien contento cuando se nos comentó. Ahí les informaremos formalmente. Esto es un comentario informal, pero nosotros ya se nos comentó, lo vamos a dejar hasta ahí nomás, se nos comentó en reunión nacional que algo así se está pensando hacer, pero lo más seguro es que se haga. Porque como les digo, este año es un año donde todas las instituciones de fomento van a tener recursos, porque tenemos que ser optimistas pero realistas. Yo digo optimismo, realismo, que vamos a ir saliendo del tema de la pandemia, por la vacunación, porque también van a ir bajando los casos, y tenemos que estar atentos a reactivar, ¿ya? Y ahí va a haber un papel importante del gobierno a través de Cercotec, Corfo, INDAP, todos los entes FOSI, todos los ministerios van a estar ahí haciendo lo suyo en fomentar la producción. Así que cuenten con nosotros, síganos en todas las redes, Corfo-RM en Twitter, Corfo en todas las redes, Álvaro Undurraga en todas las redes. Si quieren me hacen amigo en LinkedIn y me escriben. Así de conectado. Hasta en TikTok estoy. Hace unas semanas ya abrí TikTok. Así que me pueden comunicar por todos esos medios. Así que ojalá sea una gran jornada. Bueno, y nos estamos viendo todos los martes con un tema interesante. Y ahí los vamos a ir activando con los temas de Corfo y de la Seremía, de economía, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Ahora invitamos a Paola Álvarez, gestora del Programa Territorial Integrado de la Región Metropolitana, que nos entregue unas palabras. Muchas gracias, Sofía. Bueno, quiero saludar a todos los asistentes y darle la bienvenida a esta primera charla del ciclo de webinars para el 2021 de la Red Hortícola. Como les mencionó Sofía, realizaremos 19 charlas donde abordaremos diferentes temas de producción, de gestión y de inocuidad alimentaria con destacados expositores, así que esperamos que puedan participar de la mayoría de ellos. Iremos entregándoles la información vía redes sociales, como se tienen que inscribir a cada uno de ellos.
Y quisimos comenzar con esta charla porque la seguridad y la inocuidad alimentaria son el pilar fundamental de nuestro programa. Y porque los consumidores también están cada vez más preocupados de obtener alimentos sanos, y no solamente sanos, sino que además sean producidos bajo un sistema sustentable, que sean amigables con el medio ambiente y que también sean amigables con sus trabajadores. Debemos hacer las cosas bien, pero también debemos garantizarlo, y las buenas prácticas agrícolas es una buena forma de hacerlo. Así que esperamos que sea provechosa esta jornada y la podamos aprovechar para nuestra horticultura. Así que muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Gracias, Paola. Bueno, a continuación, el señor Jaime Gutiérrez, ingeniero en Administración Agroindustrial con postítulo en Sustentabilidad y Política Medioambiental, nos presentará la charla Requisitos para la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Puedes comenzar. Buenas tardes a todas y todos. Quiero partir agradeciendo a las autoridades, al programa territorial integrado liderado por Paola Álvarez y Sofía Loyola. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Sí, sí, se escucha. Gracias por invitarme a participar de este webinar. Bueno, tal como comentaban, yo les voy a hablar de los requisitos de la implementación en este caso Global Gap, de buenas prácticas agrícolas. Bueno, ¿qué son las prácticas agrícolas? Se habla mucho. Las buenas prácticas agrícolas en general son un conjunto de principios, de normas, que son recomendaciones técnicas para producción de frutas, hortalizas y demás cultivos, orientados a obtener un producto que sea como inocuo, que apunte a una mejor salud para nuestro consumidor, y se utilicen métodos que no deterioren el medio ambiente y aseguren el bienestar del agricultor. Sin embargo, con buenas prácticas agrícolas hay varias. Hay Global Gap que corresponde a buenas prácticas agrícolas para Europa. Está Chile Gap que corresponde a Chile. Es un símil de Global Gap. Están las buenas prácticas para Japón, para Asia, para Estados Unidos, para China. Pero antes que nada quiero hablar del tema de los beneficios que implica la implementación de un sistema de buenas prácticas agrícolas. Primero, permite mejorar la gestión y el desempeño general de la empresa. Finalmente, las buenas prácticas agrícolas te ordenan la empresa en general. Facilita el acceso a mercados más exigentes y más competitivos. El manejo de registros te permite un mayor control de los inventarios, ya sea de insumos como de agroquímicos. Reduce el riesgo de enfermedades e intoxicaciones relacionadas con agroquímicos en los trabajadores agrícolas. El sistema de trazabilidad además entrega seguridad a tus consumidores. Es una herramienta de marketing que permite destacarse ante tus clientes. Como bien decía Paola, los clientes actualmente están exigiendo de cierta forma un producto más inocuo. Y esta herramienta, digamos, de buenas prácticas agrícolas apuntaría a esto. Contar con certificaciones da un valor agregado al producto. Mayores precios de venta se han observado con el tema de la certificación y minimiza los potenciales impactos generados al medio ambiente. Primero que nada, se habla mucho del tema de buenas prácticas agrícolas, que te llenas de registros, que te llenas de papeles que no te sirven para nada. Voy a hablar un poco de la importancia de llevar estos registros. Los registros en general se dividen en dos, o yo al menos los divido en dos. Primero están los registros básicos del campo, que implican una descripción de la finca, del campo, digamos, como son ubicación, área total, producción, el estado, descripción de los cultivos, inventarios. Este grupo de registros, principalmente, muchos se llenan una vez al año y no se tocan más hasta el próximo año. Y el otro grupo de registros que corresponden a un llenado semanal.
a un llenado semanal, de acuerdo al tipo de producción que llevan. Por ejemplo, que son las labores agrícolas, el uso de mano de obra, el uso de insumos, la entrega de elementos de protección personal, de algún tipo de evento que ha sufrido el cultivo, producción, pérdidas, eventos climáticos, ya sea. Los registros en general pueden ser sencillos, se tienen que mantener al día, los datos tienen que ser confiables, no importa si son registros hechos a mano o en computador. Da la experiencia, muchas veces me he topado con productores que me dicen, pero yo llevo este cuaderno, si el cuadernito hecho a mano lleva la información que se necesita, con eso vale, con eso sirve para buenas prácticas agrícolas, no es necesario llevarlo en un computador. La importancia de llevar estos registros, por ejemplo, los datos fenológicos, como son fecha de brotación, de floración, de llenado de frutos, de cosecha, nos permite organizar en calendarios agrícolas, en planificar labores, comparar un año con otro, si se adelanta o se atrasa algún factor en las plantas, comparar fecha de maduración, de cosecha. En mi experiencia me ha pasado que muchas veces he llegado donde productores y les consulto cómo viene la cosecha. No, me dicen bien atrasada, no, bien adelantada. Pero finalmente uno va a los datos y no es tan verídica esa información. Es como se dice, un tufazo, digamos, del productor que dice que viene más adelantado o más atrasado, digamos. Nos permite relacionar además efectos del clima con resultados de la producción, por ejemplo, heladas o inviernos más calurosos, que pueden incidir en la fenología de los productos. El uso de los registros permite llevar un seguimiento y control de las labores agrícolas, de los inventarios de insumos y agroquímicos, convirtiéndolo en una muy útil herramienta en la administración del campo. Es importante que el agricultor también tiene que tomar conciencia de que el uso de los registros como herramienta lleva a tener una información más planificada y controlada, que busca un poco el mejoramiento y el éxito, digamos, de este negocio. Referente a los requisitos de buenas prácticas agrícolas, primero que nada hay que hablar de dos tipos de requisitos. Uno es el cumplimiento de la normativa nacional, que hay que cumplirlo sí o sí, y después el cumplimiento de buenas prácticas. Dentro del reglamento de cumplimiento de normativa nacional, tenemos el Decreto Supremo 977, que es el Reglamento Sanitario de los Alimentos. No voy a entrar más en detalle por el tiempo, digamos. El Decreto Supremo número 78, del Reglamento de los Alimentos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. El Decreto 148 del Reglamento Sanitario sobre los manejos de residuos peligrosos. El Decreto Supremo 158, que es el Reglamento de las Condiciones de Seguridad Sanitaria de las personas en aplicaciones de agroquímicos. La norma chilena 1333, que establece los requisitos de la calidad de agua para riego. Están los listados de plaguicidas de uso agrícola prohibidos en Chile, que lo emite el SAC. El Decreto Supremo 78 del Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales, que habla del derecho a saber. La norma técnica número 209, que establece los límites máximos de residuos para los plaguicidas. El Decreto Supremo 594, que es el Reglamento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, entre otras. Cuando hablamos de requisitos de buenas prácticas, ¿pero cuáles requisitos? ¿Los de Global Gap? ¿Los de buenas prácticas para Estados Unidos, para Asia, para Japón, China, Chile? Yo tomé, digamos, hice una especie de esquema híbrido que lo llamé, donde tomé las generalidades de todos estos protocolos y quedó en estos temas que hablan de gestión de suelo, trazabilidad, gestión del agua, gestión de agroquímicos, gestión del campo propiamente tal, higiene, salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, manipulación del producto y conservación medioambiental. Bueno, dentro del plan de gestión
del suelo, que es lo que nos pide. Nos pide que debe considerar y demostrar que las necesidades nutricionales, las necesidades de fertilización de los cultivos, debe mantener la fertilidad del suelo y llevarse por algún tipo de análisis o literatura específica al cultivo. No es fertilizar por fertilizar, digamos. Cuando sea posible, se deben utilizar técnicas para mejorar la estructura del suelo, para evitar la compactación, la erosión, y como tales, como rotación de cultivos anuales, como usar neumáticos con una presión más baja en los tractores, laureos perpendicular a la pendiente para el tema de erosión, incorporar árboles y arbustos en los bordes de los sitios, también un poco para el tema de la erosión, y se debe llevar un registro de densidad y fecha, ya sea de siembra o plantación, según sea el caso. En temas de desinfección del suelo, para la desinfección del suelo se deben respetar los plazos de seguridad preplantación y registrar esta aplicación de productos fitosanitarios propiamente tal, con la siguiente información que debe tener: lugar, fecha, producto con el ingrediente activo, la dosis que se aplicó, el método de aplicación, el operador que hizo esta aplicación, la justificación un poco, por qué estás haciendo esta aplicación y quién recomendó esta aplicación. Referente a la fertilización, para realizar esta recomendación de fertilización, tenemos dos temas. Uno es que cuando la recomendación la hace un asesor externo, este debe demostrar su formación y competencia técnica mediante certificados, cursos de formación específicos, si es agrónomo, su certificado de título, etc. Pero si es el agricultor o un empleado asignado dentro de la estructura de la empresa, digamos, debe, asumimos que tiene una experiencia en el tema, pero además debe demostrar que tiene algún tipo de conocimiento técnico. Por ejemplo, con literatura técnica referente a los productos, asistencia a cursos específicos, o con herramientas informáticas. ¿A qué me refiero con herramientas informáticas? Me refiero a las planillas en Excel que andan muchas veces como planes de fertilización. Los fertilizantes inorgánicos y orgánicos deben contar con una ficha de contenido de metales pesados y sus porcentajes de fósforo, de nitrógeno y de potasio. Referente a los fertilizantes orgánicos, se debe identificar los riesgos que pueden implicar la aplicación de este producto. Y además se debe registrar la aplicación de este, incorporando el tipo de fertilizante, ya sea guano fresco o compost, etcétera, el contenido de semillas de malezas que lleva este fertilizante orgánico, el contenido de metales pesados, y registrar el momento oportuno para la aplicación de fertilizante. La idea es que no tome, ya al ser un fertilizante orgánico, que no tome contacto con la parte comestible del cultivo. La aplicación del fertilizante orgánico de origen animal tiene algunas prohibiciones, algunas restricciones. Para asegurar que el uso del fertilizante orgánico no comprometa la inocuidad alimentaria, se debe respetar que para los cultivos que son de árboles o otros cultivos, se puede aplicar hasta 60 días antes de cosecha. Pero para hortalizas de hojas verdes, como son hortalizas que se comen sus hojas, no se puede aplicar este fertilizante de origen animal hasta después de la plantación. Registro de aplicación de los fertilizantes. Los registros de aplicación de fertilizantes, tanto ya sean orgánicos como inorgánicos, de suelo o foliares, deben incluir el sector que se aplicó, qué fecha se aplicó, qué tipo de fertilizante, la cantidad que se aplicó, qué método y quién fue el operario que hizo esa aplicación. Almacenamiento de los fertilizantes. Los fertilizantes se deben almacenar, primero que nada, separados de productos fitosanitarios y de productos cosechados.
mediante una barrera física, ya sea un muro, una lona o algo. Tiene que haber una separación física entre esto. Tiene que ser una zona cubierta, protegida por la lluvia, una zona limpia que se puedan limpiar de derrames, que tenga ventilación. No se permite que se almacene directamente el suelo. Usualmente se pone sobre pallet. Estos fertilizantes además se permite almacenar en el campo siempre y cuando sea por un tiempo relativamente corto. Debe estar cubierto con un plástico, como se ven en las imágenes, y obviamente sobre pallet, digamos. Debe contener la bodega de productos fitosanitarios, debe tener un inventario de existencia. Entrada y salida se debe actualizar mínimamente en mensual. Los fertilizantes orgánicos e inorgánicos se deben almacenar evitando la forma que no representen un riesgo de contaminación de fuentes de agua. Tema 2, trazabilidad. Vamos a hablar un poquito más adelante referente a esto y entiendo que viene algún webinar referente a trazabilidad. Se debe contar con un sistema de identificación que permita seguir un producto desde el cliente hasta el campo y viceversa. Se debe contar con un sistema de identificación y separación de productos certificados de los productos no certificados. Y además se debe realizar una prueba documentada de esta trazabilidad. Un recall que se llama. El tercer tema, vamos a hablar de gestión de agua. Nos piden principalmente en las buenas prácticas un plan de gestión de agua que incorpora las fuentes de agua, los sistemas de distribución dentro del campo, el uso del riego y el lavado del cultivo, el lavado final, digamos, post cosecha. Este plan, tal como decía, hay que identificar las fuentes de agua, en los análisis de agua de riego y otros usos, el mantenimiento de los equipos de riego, las medidas para un uso eficiente de agua, la proximidad a potenciales fuentes de contaminación, y debe incorporar registros visuales, como son mapas, fotografías o dibujos, donde se identifiquen las fuentes de agua, las instalaciones, el recorrido que hace el sistema de agua, incluyendo algún tipo de embalse que tenga en el campo. Y debe tener un plan de gestión que debe incluir medidas a corto y largo plazo para mejorar o hacer más eficiente el uso del agua. Se debe llevar un registro de uso de agua para el riego de los cultivos que debe incluir la fecha y la cantidad de agua aplicada, ya sea en metros cúbicos, en litros, etc. Referente a las necesidades de agua, en el área agrícola se necesita agua para riego, agua para las aplicaciones de productos fitosanitarios, agua para el hielo y la refrigeración, agua para lavado del producto post cosecha y agua para higiene y bebida de los trabajadores. Y todas estas aguas deben tener un tipo de calidad. El agua para hielo y refrigeración, lo mismo que para el lavado del producto post cosecha y la higiene y bebida de los trabajadores, tiene que tener una calidad de agua potable. El agua de riego está determinada por la norma chilena 1333, que debe cumplir unos ciertos parámetros. Y el agua para las aplicaciones de productos fitosanitarios, no existe una normativa actualmente, pero las buenas prácticas agrícolas hablan de que la calidad del agua para hacer las mezclas con productos fitosanitarios no debe comprometer la eficacia de esta aplicación, de acuerdo a las etiquetas de los productos. La procedencia del agua, ya sea para riego o como oferta de irrigación, no se deben utilizar aguas residuales sin tratar para el riego u otras actividades que tomen contacto con el producto. Cuando el agua proviene de una fuente posiblemente contaminada, se debe demostrar por análisis de agua que cumple con los requisitos de la legislación nacional, en este caso la norma chilena 1333. Cuando los análisis de agua de riego indican que está fuera de los rangos permitidos, se debe tomar medidas para reducir este riesgo, tales como tratar el agua antes de su uso o prevenir que el agua entre en contacto con las partes cosechadas del cultivo. Y además el análisis de agua se debe realizar en laboratorios acreditados bajo la norma ISO 17025.
Si se utilizan reservorios o embalses, este almacenamiento de agua no debe convertirse en un foco de contaminación, se debe mantener limpio, digamos. Y se debe contar con los respectivos derechos de agua que establecen los volúmenes de extracción de la Dirección General de Agua. Referente a los cálculos de necesidades de riego, para calcular las necesidades de riego, el cultivo se debe basar en datos técnicos. Por ejemplo, datos pluviométricos, bandeja de transpiración, tensiómetro para medir el porcentaje de humedad, qué sé yo, calicata, velocidad de infiltración, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces, dada mi experiencia, me ha pasado que se riega cuando tienen el turno de agua y no necesariamente que el cultivo la necesite. Referente a la calidad de agua que se usa en la mezcla con los productos fitosanitarios, tal como nombrado anteriormente, no debe comprometer la eficacia de la aplicación. El agua para hielo como refrigerante debe cumplir con las normas de calidad de agua potable, y para el lavado final, el mismo requisito. Si se recircula el agua de los lavados, se debe filtrar, desinfectar, controlar el pH y controlar la concentración del desinfectante. Gestión de agroquímicos. Pero antes de hablar de la gestión de agroquímicos, quiero hablar del tema manejo integrado de plaga, porque la idea, ¿cuál es? La idea es hacer las aplicaciones que sean con la menor cantidad de productos fitosanitarios posible. Se debe contar con al menos 2 actividades de prevención de incidencia de plagas, con 2 actividades de observación o monitoreo de las plagas y una de intervención. Referente a la elección del producto fitosanitario, todos los productos que se aplican a los cultivos deben estar autorizados en Chile y debe estar el registro de estar con el nombre comercial y con el ingrediente activo. Y debe ser para el cultivo y el adecuado para la enfermedad o maleza o plaga que se quiera controlar. Las facturas de las compras de los productos fitosanitarios o los que se encuentran almacenados en las bodegas deben estar archivadas. Referente a las primeras aplicaciones que son de recubrimiento de la semilla, deben venir cuando el material de propagación, la semilla, las plantas, los esquejes, etc., deben venir acompañados de información referente a los tratamientos que le realizaron en el vivero. Cuando el material de propagación es propio, se deben registrar las aplicaciones de productos fitosanitarios. Y estos registros deben incluir el lugar de aplicación, la fecha de aplicación, el producto aplicado con el ingrediente activo, la cantidad que se aplicó, quién fue el operario que realizó esta aplicación, la justificación de esa aplicación y quién autoriza esa aplicación. Consejos sobre la cantidad y los tipos de productos fitosanitarios. Para hacer la recomendación de productos fitosanitarios hay que demostrar la competencia, al igual que las aplicaciones de fertilizantes. En el caso de que sea un asesor externo, debe demostrar su formación, competencia técnica mediante certificados, cursos, títulos, etc. Y si es el agricultor o un empleado, debe complementar su experiencia con conocimientos técnicos, ya sea literatura técnica, asistencia a cursos específicos, etc. Manipulación de productos fitosanitarios. En la manipulación de productos fitosanitarios, las mezclas de productos fitosanitarios se deben hacer respetando las indicaciones en las etiquetas, utilizando los elementos de protección personal, respetando el plazo de reingreso posteriores a las aplicaciones, el procedimiento que regule la reentrada de los cultivos aplicados se debe estar basado en las instrucciones a la etiqueta. Realizar control médico anualmente a las personas que tienen contacto con productos fitosanitarios. Este es el examen de colinesterasa para la gente que aplica productos fitosanitarios. Bueno, en las imágenes se ve claramente una diferencia de un señor que está preparando
los productos en el campo con ningún elemento de protección personal y sin ningún cuidado, digamos, a diferencia del señor que está al lado, que está aplicando con todos sus elementos correctamente puestos. Para los registros de aplicación se deben llevar con los siguientes datos: nombre del cultivo, el equipo que está utilizando para esa aplicación, el lugar de aplicación, la fecha de aplicación, el nombre comercial e ingrediente activo, la cantidad a aplicar, la condición meteorológica reinante en el momento de la aplicación, la carencia en días, la fecha posible de cosecha, quién hizo la aplicación, la justificación y quién autorizó esta aplicación. Este registro se debe llevar para todas las aplicaciones de todas las sustancias que se aplican en el cultivo, ya sean fortalecedores de planta, agroquímicos para estilizar sustratos, acondicionadores de suelo, todas las aplicaciones que se realiza todo el proceso, digamos. Una vez hecha la aplicación, con los envases vacíos de los productos fitosanitarios se debe hacer el triple lavado para su eliminación. Los envases de productos fitosanitarios siempre deben devolverse al tanque del equipo de aplicación cuando se realiza la mezcla. Los envases vacíos de productos fitosanitarios solo se pueden usar para transportar un producto idéntico al que contenía anteriormente, de acuerdo a lo establecido en la etiqueta. Se debe contar con una bodega de envases vacíos que esté señalizada, cerrada con llave, con acceso restringido para personas y animales, y donde se almacene estos hasta su eliminación. Los envases vacíos se deben gestionar de acuerdo a la legislación aplicable y por medios oficiales de retiro y eliminación. Se debe almacenar los registros de retiro. ¿Qué hacer con los productos fitosanitarios caducados? Los productos fitosanitarios caducados se deben rotular con letras rojas indicando esta condición y gestionar por canales autorizados cuando esto sea posible. El producto fitosanitario caducado deberá conservar en forma segura. Referente a las bodegas de productos fitosanitarios, es un requisito básico y es indispensable para las buenas prácticas tener esta bodega. También lo exige la normativa nacional y hay montones de ejemplos de bodegas grandes, chicas, con tremenda infraestructura, pero esto va a depender de la realidad de cada agricultor. Los que disponen más recursos van a tener una bodega más grande con otro tipo de implementación y hay otros con bodegas más sencillas, con materiales menos complejos, que pueden construir sus bodegas, pero en ambos casos pueden cumplir. Un poco, ¿qué quería decir con esto? Que no le tengan miedo a la implementación de las buenas prácticas. Siempre se ven complejas, pero con el tema de los registros, con el tema de la infraestructura, pero no es tan así, cuando uno se mete mucho más en el tema. Una serie de ejemplos de bodega y de la organización interior de la bodega. Bueno, la normativa dice que la bodega de productos fitosanitarios debe cumplir con la legislación nacional, obviamente, debe mantener cerrada con llave, disponer de equipos de medición, mantener todos los productos fitosanitarios sus envases originales, la construcción debe ser firme y sólida, contar con ventilación, iluminación ya sea natural o artificial. El requisito mínimo es que como con las bodegas de productos fitosanitarios, que hay una barrera física entre los productos fitosanitarios y otra en serie. Las estanterías deben ser de material no absorbente, contar con tanques de retención con la capacidad del 110% de los volúmenes de envases para líquidos más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo dentro de la bodega un tambor de 100 litros, mi control de derrame debe tener la capacidad para contener 110 litros, digamos, si se nos diera vuelta un envase dentro de este tamaño. Contar con un balde con arena, escobillón, pala y bolsas de plástico para utilizar exclusivamente en el caso de un derrame de productos fitosanitarios. Y dentro de la organización de los productos dentro se deben instalar los productos fitosanitarios que vienen en formato líquido, se deben colocar bajo los productos fitosanitarios que vienen en formato de polvo gránulos.
La bodega de productos fitosanitarios debe contar con inventario de existencias actualizado, contar con un procedimiento en caso de accidente, incluyendo los números de teléfono de emergencia, debe estar visible y accesible. La bodega de productos fitosanitarios debe disponer de agua limpia, medios para aclararse los ojos, los bien llamados lavaojos, y un botiquín de primeros auxilios. El tema de análisis de residuos para los productos fitosanitarios. Se debe contar con una lista de los límites máximos de residuos vigentes permitidos para los mercados donde se pretende comercializar los productos. Se debe hacer una evaluación de riesgo en el caso de que se excedan estos límites máximos de residuos por la aplicación de productos fitosanitarios. Si existe el riesgo de excederse, se debe hacer un análisis de residuos, se debe determinar el número de análisis que se realizarán, cuándo hacerlos y dónde tomar las muestras. Si la conclusión de esta evaluación de riesgo dice que no es necesario hacer análisis, se debe demostrar que el productor no utiliza productos fitosanitarios no autorizados en Chile, que es lo que debería ocurrir, ya que por normativa debería ser así, que se utiliza un mínimo o nulo aplicaciones de productos fitosanitarios y que no usa productos fitosanitarios en fechas cercanas a la cosecha. Las aplicaciones de post cosecha. Para las aplicaciones de post cosecha se debe dar un registro de aplicación con la siguiente información: lote del cultivo cosechado y tratado, la zona geográfica o referencia de dónde se cosechó este producto, las fechas de aplicaciones, el producto aplicado con su ingrediente activo, la dosis del producto aplicado, el nombre del operario que realizó esta aplicación. Gestión de campo. En gestión de campo nos pide que deberíamos tener un historial del campo, digamos, un sistema de referencia en cada parcela, huerto, sector o utilizado en la producción. Debe tener un sistema de registro para cada unidad de producción que proporcione los registros de producción y prácticas agrícolas que se realizan en estos lugares. Estos registros nos piden las buenas prácticas que deben almacenarse por un mínimo de 2 años. Y que debemos hacer una autoevaluación interna de los cumplimientos, ya sea de buenas prácticas agrícolas, que nos sirven para saber cómo estamos en el cumplimiento normativo y en las buenas prácticas agrícolas. Y las no conformidades detectadas en esta autoevaluación se deben corregir. Manejo del sitio. Se debe hacer una evaluación de riesgo para los terrenos de la explotación. En términos prácticos, lo que se pide acá es que se muestre que el sitio que se va a sembrar o plantar no representa o es apto, digamos, para la producción de acuerdo a temas de inocuidad alimentaria, de medio ambiente y de salud. Asimismo, se deben identificar los lugares cercanos de explotación pecuaria, comerciales, y hacer provisión de ingresos animales en las zonas de cultivo y del proceso, a fin de minimizar las vías de contaminación de los productos. Se debe establecer estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgo anteriormente mencionado. Se pide un balance de masa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el registro debe incluir los productos que se producen, los productos comprados, los productos almacenados, deben cuadrar, digamos, con los productos que se venden y las pérdidas. El tema de los subcontratistas. Esto también está normado valga la redundancia, por normativa nacional. Pero el productor debe verificar y asegurarse que los subcontratistas cumplen con los requisitos de buenas prácticas agrícolas que le atañan. En tema de equipos, los equipos, ya sea de aplicación de productos fitosanitarios, de riego, de fertilización, etc., se les debe hacer una mantención y una calibración, ya sea interna o externa, al menos anual. Y además los equipos de aplicación de productos fitosanitarios para prevenir la contaminación se deben almacenar de forma separada.
sanidad del material de propagación vegetal. Se debe contar con un documento que incluya como mínimo el número de la variedad, el nombre de la variedad, el número de lote de las semillas o el proveedor de material, y cuando esté disponible información adicional sobre la calidad de semilla, como porcentajes de germinación, de pureza genética y física. Mitigación al fraude alimentario. Esto tiene que ver con que el productor, sin saber, compre algún producto que esté adulterado. Por ejemplo, productos fitosanitarios, materiales de propagación que sean falsos, material de empaque que no esté aprobado para el tipo de alimento. Y es por eso que se debe contar con una evaluación de riesgo para identificar las posibles vulnerabilidades que pueda tener el productor ante un fraude alimentario. Evaluación del riesgo de higiene. Esto tiene que ver con que hay que realizar una evaluación de riesgo referente a la higiene que abarque los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos. En este caso, fluidos corporales, de enfermedades humanas, etc. Se debe contar con procedimientos instructivos de higiene exhibidos en un lugar que sea visible para todos los trabajadores y las visitas. Por ejemplo, como el lavado de manos, cubrir lesiones cutáneas, no fumar y comer o beber en zonas determinadas de donde estén haciendo empaque o se encuentre el producto. Además, la evaluación debe incorporar temas como los equipos, ya sea higiene de los equipos, la vestimenta de los trabajadores, los efectos personales de los trabajadores, los materiales de empaque, el transporte y el almacenamiento del producto. Los principios de la higiene. Se debe contar con procedimientos de higiene para el proceso de cosecha y post-cosecha. Los procedimientos deben incluir evaluación para determinar si los trabajadores están en condiciones para volver al trabajo después de una enfermedad y descripciones de cómo se realizan la limpieza y desinfección. Todos los trabajadores deben recibir anualmente una capacitación en higiene, en los procedimientos de higiene que hemos determinado, digamos, dentro del sistema de gestión de buenas prácticas agrícolas. Seguimos con principios de higiene. Se debe contar con señalética con instrucciones de higiene. Los operarios que manipulan los productos deben lavarse las manos antes de comenzar el trabajo, después de usar los baños, después de manipular el material contaminado, después de fumar o comer, y en cualquier otro momento en que las manos puedan convertirse como una fuente de contaminación. Está prohibido comer, fumar, beber en áreas donde los cultivos, en área del cultivo y en áreas de manipulación del producto y en el almacenamiento. Además, los vehículos usados para la carga y el transporte del producto se deben limpiar y mantener para la prevención de la contaminación del producto. Instalaciones sanitarias. El personal que manipula el producto debe tener acceso a baños limpios y agua potable para lavado de manos con jabón y toallas. Esto está regido por normativa nacional. Se debe hacer limpieza de recipientes y herramientas de cosecha, los vehículos de transporte del producto. Los productos de limpieza que tienen contacto con los productos deben ser autorizados, como dije anteriormente, autorizados en el país y autorizados para ser utilizados en el producto. Los recipientes y herramientas de cosecha deben estar limpios y correctamente mantenidos. Los recipientes de cosecha solo se deben usar para el producto cosechado. Por ejemplo, no usarlos en contener agroquímicos, lubricantes, desechos vegetales u otros. Usualmente se ve en los campos que las gamelas, donde los envases donde se cosecharon, están almacenados, pero tienen guardado adentro de todo. Eso se debe, esa mala práctica, digamos, se debería eliminar. Tema de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. En salud y seguridad se debe hacer una evaluación de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores en todo el proceso de producción. Se debe incorporar procedimientos de salud y seguridad, por ejemplo, qué hacer en caso de accidentes o de emergencia, planes de contingencia para riesgos identificados,
Y se debe hacer una capacitación referente al tema de salud y seguridad. Esto también está normado por el Decreto Supremo 40, que es el derecho a saber. Las responsabilidades asignadas con respecto a la formación. Todas las personas que manipulan productos fitosanitarios u otras sustancias peligrosas, y todos los trabajadores que operan con equipos complejos o peligrosos debe estar acreditada su competencia. Por ejemplo, para el manejo agroquímico debe tener su credencial de aplicador del SAC, o en el caso de operar maquinaria, otro tipo, debe tener su licencia de conducir con la clase que corresponda de acuerdo a la maquinaria que está conduciendo. Riesgos y primeros auxilios. Los procedimientos, debe tener procedimientos para qué hacer en caso de emergencia, y se deben exhibir en lugares visibles, que deben contener señalética de advertencia de los riesgos potenciales, las hojas técnicas de los productos fitosanitarios, botiquines en las instalaciones, al menos una persona capacitada en primeros auxilios en la instalación, y deben tener los elementos de protección personal adecuados para las labores que realiza. Ropa y equipo de protección personal. Los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado debe contar con ropa de protección adecuada, de acuerdo a los requisitos legales y las instrucciones indicadas en la etiqueta. La ropa de protección, después de su uso, se debe limpiar y guardar de manera que no contamine la ropa personal. Esto habla de los casilleros separados de ropa limpia, ropa sucia, digamos, en los baños de aplicadores principalmente. Bienestar del trabajador. Se debe designar a un miembro de la dirección como el responsable de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Se deben realizar reuniones de intercambio entre la dirección y los trabajadores sobre temas relacionados a la salud, a la seguridad y bienestar de los trabajadores. Los trabajadores deben tener acceso a áreas limpias donde puedan guardar sus alimentos, agua potable para bebidas y aseo personal. Esto también lo norma la normativa nacional. Procedimiento de retirada o recuperación de los productos de mercado. Se debe tener un procedimiento que identifique primero el tipo de suceso, el cual va a significar una retirada del producto del mercado. En este procedimiento se debe determinar quiénes serán los responsables de tomar esta decisión del retiro del producto, qué mecanismos para notificar a los mercados afectados se utilizarán y cuáles serán los métodos de recomponer los productos, digamos, de cómo hacerlo. Se debe realizar además una prueba anual para asegurar que este procedimiento funciona de forma efectiva. Por ejemplo, eligiendo un lote ya vendido, identificando la cantidad y el paradero del producto y verificando si se puede seguir el rastro del lote en la siguiente etapa. Esto no es necesario que se hagan las llamadas telefónicas a los clientes, pero basta con que se cuente con la información para poder realizarlo, digamos. Especificaciones y productos no conformes. Se debe establecer un procedimiento para la evaluación, aprobación y control de los productos y procesos y materiales subcontratados que hayan sido comprados a un tercero. Este procedimiento debe establecer los requisitos para todos los insumos y servicios que se compran o se subcontratan. Además, se debe especificar que todos los productos no conformes deben identificarse y desecharse de acuerdo a la naturaleza del problema identificado y los requisitos específicos referentes a esto. Se debe documentar un procedimiento para la aprobación de la salida del producto al mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Debe tener súper claro cuál es tu producto, cómo sería el producto final, con qué empaque, cómo debería ir empacado, con qué tipo de limpieza, quién lo hizo, un poco estableciendo esta salida del producto a la venta. La protección de los alimentos. Se debe identificar y evaluar las amenazas de contaminación intencionada de los productos de todas las etapas de producción. Para esto se debe asegurar que todos los insumos provengan de fuentes seguras y confiables. Además, se debe disponer de la información de todos los empleados y los subcontratistas. Y se deben determinar las acciones correctivas en el caso de determinarse casos de amenazas de este tipo.
área de empaquetado y almacenamiento. Todo el producto cosechado deberá protegerse de la contaminación. Cuando el producto es empaquetado y manipulado en el campo, deberá retirarse del campo durante el día, digamos. No puede quedar en la noche ahí. Todos los sitios donde se almacena y manipula el producto deben mantenerse limpios. El material de empaque debe ser apropiado para la inocuidad alimentaria de los productos y debe almacenarse en condiciones limpias e higiénicas. Dentro del área de empaquetado se debe contar con accesorios de iluminación sobre el producto y el material utilizado. En el manejo del producto deben ser de tipo antirrotura o protegidos por un mecanismo que prevenga la contaminación del producto en caso de rotura. Además, se debe contar con un procedimiento para el manejo de roturas de vidrio y o plástico claro, duro, digamos, que parezca vidrio, que podrían ser una fuente de contaminación física o dañar al producto. Control de temperatura, humedad y aire y gases comprimidos. Cuando sea el caso, se debe llevar un registro de control de temperatura y humedad del sistema de refrigeración de los productos. Referente al control de plagas en la zona de manipulación del producto, se debe tener implementado un control de plagas, y este control de plagas debe ser eficaz y se debe llevar un registro de la inspección de este control, digamos. Referente al etiquetado del producto, bueno, el etiquetado final del producto se debe cumplir con la normativa del país de destino. Referente a la gestión de existencias y productos terminados, esto habla principalmente del almacenamiento. Se debe implementar un procedimiento de almacenamiento, despacho y utilización por el método FIFO. Primero que consiste en que el primero que entra es el primero en salir. Este método asegura el uso o envío de los productos dentro de los plazos de caducidad asignados. El punto de conservación medioambiental dice que perdón, se debe contar con un plan de gestión de flora y fauna y conservación del medio ambiente que reconozca el impacto que generan las actividades agrícolas que se desarrollan en el medio ambiente. En el tema de eficiencia energética, primero se debe contar con las facturas de consumo energético, realizar mantenciones periódicas a las maquinarias de manera que asegure una eficiencia energética de forma óptima y en lo posible fomentar el uso de fuentes energéticas renovables. Identificación de residuos y contaminantes. Se debe identificar los residuos que se generan y las fuentes de estos. Se debe contar con un plan de gestión de residuos donde se evite y minimice los residuos y contaminantes generados. Se debe determinar qué se hace con los residuos identificados. Bueno, traté de ser lo más conciso, preciso en el tema, en pasar los temas específicos de buenas prácticas agrícolas para tener más tiempo para el tema de las preguntas. Referente a los costos asociados a la certificación de buenas prácticas, existen dos costos. Primero, el costo de implementación de buenas prácticas y los costos de certificación. Los costos de implementación en promedio son de alrededor de 300.000 pesos por hectárea aproximadamente. Esto va a depender del productor, de cómo lo va a implementar. Y los costos de certificación, ya sea de la auditoría, son de alrededor de 300.000 pesos también. Tal como les comentaba, en Chile todos los productores deben cumplir con la normativa nacional, en este caso con el Decreto Supremo 594, que es el que tiene que ver con la infraestructura asociada, que es lo más caro, digamos, en el cumplimiento. Y partiendo de esa base, está hecho este cálculo de los 308.000 pesos por hectárea. Y referente al valor de la auditoría de certificación, esto no depende de la cantidad de hectáreas ni de la especie a certificar,
sino depende del tiempo que se tome el auditor, digamos, en realizar esta auditoría, y va principalmente por ahí. El tema de asegurar la trazabilidad y transparencia desde el campo hasta la mesa. Primero que nada vamos a hablar de qué es trazabilidad. Trazabilidad es el proceso que identifica que un producto vegetal, desde la producción de la semilla hasta la adquisición de este producto por parte de un consumidor final, incluye la producción de la semilla, la transformación, el procesamiento, el transporte, distribución y comercialización. Gracias a la trazabilidad, cuando existe algún tipo de problema con un producto, podemos determinar con exactitud cuáles son los lotes que han sido afectados, digamos, con este tipo de problemas y dónde se encuentran físicamente. Pero la trazabilidad se puede asegurar, digamos, llevando registros básicos en documentos que no son nada sofisticados, pero que permiten hacer un seguimiento y rastrear el paso a paso de la producción de fruta o vegetales, desde el proceso de la plantación o siembra, digamos, hasta su consumo. Algunos de los documentos que involucra, digamos, esta trazabilidad son los siguientes: el registro de plantación o siembra, el registro de las labores diarias, los registros de aplicaciones de pesticidas, los registros de cosecha, las guías de despacho, las facturas y otros, digamos. Bueno, muchas gracias por su atención y pasamos ahora a las preguntas, que es la parte más interesante, digamos. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ahora vamos a partir con las preguntas. Para eso pueden levantar la manito y activar su micrófono y sus cámaras, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Jaime, ¿puedes dejar de compartir para poder ver? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? En el chat tenemos unas preguntas. María Paz Añartu dice: ¿presenciar este seminario cuenta como registro anual de capacitación de higiene y otros? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes cuentan con algún tipo de registro de asistencia. Sí, Sofía, nosotros, ¿sí? sí, sí. Ya. Primero es eso, y segundo, no sabía que existía ese registro. Bueno, no se tocaron a fondo los temas de higiene que corresponden al tema de cosecha. Yo por eso no lo tomaría como una capacitación de higiene propiamente tal. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Claudio Carvajal: buenas tardes. Para el agua de riego solo se usa la norma chilena 1333. ¿Qué pasa si usamos la normativa chilena 409 debido a que una empresa de análisis me recomendó las dos normas? Sí, es que, a ver, voy a ir un poquito más atrás. La norma chilena como tal no es obligatoria. La norma 1333. La norma que hace alusión el señor es un poco más exigente. Por lo tanto, si le recomendaron cumplir con eso, está bien. Con eso basta, digamos. No sé si respondo la pregunta de él. No sé si está por ahí y quiera... Don Claudio. Don Claudio hace otra consulta también. Dice: ¿cuántos baños por persona debo tener en el terreno? Eso está determinado por el 594. No quise entrar más en detalle en la normativa. Si gusta, que era un poco lo que yo les quería proponer, realicé un documento con la normativa que les atañe a los productores,
un poco todo lo que hablamos anteriormente en la presentación y les puedo enviar este compilado, digamos, para que no le queden dudas, digamos. ¿Sí? Sí. Como que ¿Ustedes tienen los datos de Sí. correo de la gente asistente? vamos a enviar la presentación, así que Perfecto. como se inscribieron, están los correos, están los datos, así que se va a Perfecto. Yo compartir les la puedo hacer presentación. llegar la información asociada, digamos. Don Claudio dice que sí entendió la pregunta sobre el tema de la normativa. Gracias por la pregunta. O sea, la respuesta. Aquí un espectador anónimo dice: buenas noches, gracias por la charla. Dice, dentro de todos los aspectos señalados, ¿cuándo se comienza un nuevo proyecto agrícola por el cual de los aspectos conviene iniciar? ¿Por cuál de los aspectos conviene iniciar? Cuando se comienza un proyecto Primero hay agrícola. que hacer una evaluación del sitio. Si es que es apto, ya sea higiénicamente hablando, digamos, y de salud y medio ambiente. Si el proyecto, porque puede ser un proyecto muy atractivo por el punto de vista productivo, pero muchas veces no están las condiciones ambientales para desarrollarlo ahí por un tema de contaminación o seguridad alimentaria. Yo empezaría por eso, por el análisis o la evaluación de riesgo inicial. Aquí tenemos otras preguntas. Dice: buenas tardes. ¿Qué era lo que pasaba con los productos fitosanitarios vencidos? Esos hay que almacenarlos en la bodega de productos fitosanitarios, tienen que estar rotulados como productos fitosanitarios vencidos. Hay dos canales. Algunas veces las industrias químicas te los validan, si es que tienen validez, o se deben tratar como un residuo peligroso y tratar como un residuo peligroso como tal, digamos. Se deben gestionar de esa forma. Dice: para la certificación como productor orgánico, ¿se rige por los mismos conceptos de BPA? No. La certificación orgánica se rige por... es un poco más exigente, principalmente en los temas de agroquímicos. Tal como explicaba en la presentación, el productor que está certificado en orgánico tiene que cumplir la normativa nacional en infraestructura, con sus trabajadores, pero el tema orgánico está enfocado en el tema de no aplicaciones o mínimamente aplicaciones de agroquímicos. Por lo tanto, no se rige en ese sentido por lo que estamos hablando de acá, digamos. Constanza levantó la mano. Constanza. Hola, buenas noches. Quería hacer Hola, una buenas noches. consulta sobre aplicaciones de productos. Lo que pasa es que yo estaba trabajando en la temporada de uva de mesa y a mediados de temporada hubo que cerrar muchos packing porque se aplicó un producto que venía de Bélgica que tenía altas concentraciones, lo cual produjo que se evitara la cosecha de dicho producto. Y quiero saber, en el fondo, quién regula la aplicación de estos químicos que no vienen adecuados para la exportación de la uva, en el fondo. En este caso, ese producto que dices tú, que viene de Bélgica, tenía que haber entrado al país con algún tipo de autorización del SAC. Claro, No sé si pero estaba autorizado por el SAC, estaba inscrito. está autorizado porque muchos productores lo usaron y después se dieron cuenta que venía malo este producto y hubo que botar toda esa cosecha. Perdieron millones de pesos esos productores y hubo que cerrar muchos packing por lo mismo. Muchos terminaron antes su producción por la aplicación de este producto. Entonces, si el SAC tiene que ver en el fondo con esto, ¿quién se hace responsable de esa pérdida millonaria que tuvieron los productores? Aquí yo creo que el responsable es el SAC, propiamente tal.
pero también es comprensible el tema, porque principalmente cuando ingresa un producto al país, un producto nuevo, el SAC toma una muestra, hace el análisis, determina que el producto es apto, digamos. Ujú. Y que lo que pasó seguramente con este producto que nombras tú, que el lote quizás venía defectuoso, por lo tanto el SAC ya había hecho la inscripción con un análisis anterior, y seguramente en ese análisis anterior no apareció los defectos que le aparecieron posteriores. Debe ser un lote que venía defectuoso, pero ahí pucha, no te puedo ayudar mucho, porque en realidad creo que el SAC es el responsable, sí o sí. Pero Una- respondiendo igual económicamente o... No sabría decirte si el SAC te respondería económicamente. Muchas gracias. No, de nada. Aquí hay otra pregunta. Dice, hola, me gustaría saber de organismos que retiren agroquímicos vencidos. Uf, no hay organismos que retiren agroquímicos vencidos. Como les comentaba, si la industria química que te lo vendió te los retira y a veces te los pueden validar, esa sería una forma de gestión. Y la siguiente forma de gestión sería ponerlo en la bodega de productos de residuos peligrosos y tratarlo como un residuo peligroso. No hay más. Otra pregunta. En el caso de infraestructura bodega específicamente, ¿es necesario que sea de fierro o puede ser madera? Puede ser madera siempre y cuando hay gente que lo forra con metal, con lata. Hay gente que le pone pintura intumescente, un poco retardante de incendio. A ver, voy un poquito más atrás. El caso de la bodega propiamente tal, de la bodega de agroquímicos, el espíritu de esto, ¿qué es lo que busca? Busca que si hay algún incendio, quede todo dentro, digamos. No salga este producto fuera. Por eso se busca que sea construcción sólida y todo. Pero la madera sirve y ha certificado madera con pintura o con forradas en lata. Ujú. Otra pregunta. ¿El costo de implementación solo se considera una vez? El costo de implementación que aparece ahí está determinado de cuánto te vas a gastar tú como productor en mantener esos registros, en cumplir la normativa nacional. Por lo tanto, debería ser la primera vez, que es cuando está a andar, digamos, el sistema de gestión, y después se maneja solo, digamos. Así que en ese sentido es una vez. Dice, ¿existe una certificación exclusiva de BPA para comercialización nacional o únicamente está la certificación de Global Gap? No, tal como les comentaba, hay muchas certificaciones de buenas prácticas agrícolas, pero particularmente la de Global Gap van por módulo productivo, y entiendo que ellos pueden certificar como comercializadora vendiendo productos ya certificados. Ellos si bien es cierto, como comercializadora, no tiene campo, por lo tanto no aplican la producción. Pero si ellos venden productos certificados, podría optar una certificación, digo. Dice, ¿qué ejemplos me imagino que productos fitosanitarios se usan como aplicaciones post cosechas en hortalizas que se usan en Chile? Principalmente desinfectantes. Desinfectantes principalmente. Me gustaría saber dónde puedo buscar información para las buenas prácticas de recolección para hierbas medicinales. Ahí entramos en un tema más bien holístico y a ver, hay algunas certificaciones que están asociadas a ese tema. Hay una que se llama Demeter, si la persona está en línea, que lo puede anotar, o si puede enviar un correo, o me puede enviar un correo, yo le puedo enviar información referente a eso.
Mi correo, por si acaso, se los doy. jaimegutierrezga@gmail.com. La persona que está solicitando esto, si quiere me manda un correo y yo le envío información referente a eso. Ujú. La tecnología, una planilla en la cual se puedan llenar con información de aplicaciones de productos, como un cuaderno de campo o capacitación en esta materia. Existen montones. Entiendo, mira, yo tengo, pero entiendo que el programa, el del PTI, va a ser una evaluación de buenas prácticas agrícolas y posteriormente a eso se entregará la información necesaria con los registros asociados para poder trabajar las buenas prácticas. Entiendo que por ahí se van a entregar, pero yo no tengo problema. Si se gustan, que me manden un correo. De hecho, la Paola Alba escribió mi correo ahí en el chat. Me mande un correíto y yo le voy a enviar un cuaderno de campo donde iniciarlo. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla, me encantaría recibir ese documento. Pregunta, entiendo que no es necesario acreditar a aplicadores con carnet de aplicación de SAC mientras exista la capacitación correspondiente. Se exigen temas. Ahí hay una diferencia. Lo que pasa es que específicamente la capacitación del SAC, pero la normativa nacional sí la pide. Por lo tanto, en este caso está la normativa nacional por sobre la exigencia de buenas prácticas. Y en ese sentido, si no tiene la capacitación del SAC, te arriesgas a una multa. Ese es un poco el tema. Ya. Buenas tardes, para certificarme en BPA, ¿es necesario tener inscrita mi noria, la cual utilizo para fertirrigación? Sí, debe tener los derechos de agua. ¿Cada cuánto debo mantener mi certificación o cada cuánto se renueva? Y hay distintos esquemas. Hay unos que son bianuales y hay unos que son anuales. Como lo comentaba anteriormente, de todo este abanico de buenas prácticas agrícolas, hay bianuales y anuales, digamos. Hola, buenas tardes. Gracias por la información entregada en este webinar. Mi pregunta
es de una ley que se quiera promulgar sobre la trazabilidad de compra y venta de productos fitosanitarios con respecto al vencimiento y retiro de envases, donde se propicia o propina que la misma empresa o química que se compraba el producto retiraba en caso de vencimiento y retiro de envases. ¿O quedó solo en una idea? Sí. Hasta el momento va solo en una idea. No está promulgado. Sería ideal, pero bueno. Hola, buenas tardes. Los productores que funcionan como proveedores, es decir, los que llevan sus frutas y verduras a diversos locales, deben tener RCA requisito. Si es así, ¿quién emite este permiso? ¿Quién emite este permiso? ¿Seremio SAC? RCA, ¿Sí? entiendo que la RCA tiene que ver con análisis de riesgo, pero asociado a la producción. Eso se hace en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y entiendo que por los volúmenes que manejan, no sé la persona que está consultando qué tamaño de producción tiene, pero está asociado a producciones mayores. Nicole Millas, no sé si está por ahí, quiera aclarar la pregunta. De hecho, dice, todos en la cadena de producción deben tener RCA desde el productor primario. Insisto, las RCA están asociadas a los riesgos. Si el productor primario tiene riesgos, debe hacer una RCA. Aquí dice, muy interesante esta charla y las futuras charlas. Este es un buen espacio para conocer más. Repite el mail, ya se escribió. Perdón, sobre una respuesta, ahí está, María Paz dice, sobre una respuesta que usted dio sobre la inscripción de pozos Noria, si no está inscrito, también es válido presentar al auditor el progreso del proceso de inscripción, entendiendo que no sin trámite de corto plazo a ejecutar. Entiendo para dónde va la pregunta. Voy un poquito más atrás. La normativa nacional es la que le pide que tenga los derechos de agua de esa noria, que esté inscrita. Dentro del esquema de evaluación de las buenas prácticas agrícolas, va a ser un punto, una pregunta que quizás no la va a cumplir. Y ahí vamos a ver, digamos, en esa evaluación, si es que cumple con los requisitos, porque finalmente cuando le hacen esta evaluación de buenas prácticas agrícolas, tiene que responder una cierta cantidad de preguntas y con esa cantidad de preguntas le van a dar un porcentaje de cumplimiento. Si no inscribe la noria, si no la tiene inscrita, está incumpliendo normativas nacionales. En este caso, buenas prácticas agrícolas no la va a sancionar y va a significar una pregunta no respondida solamente. Si cumple aún así, llega con los porcentajes de cumplimientos, puede certificar. No sé si me expliqué bien, digamos. Ya. Ya, estamos hablando de cosas totalmente distintas. La resolución sanitaria tiene que ver con el manejo de un producto alimenticio. Ahí, si el productor como tal hace un manejo post cosecha, debería tener resolución sanitaria. ¿A qué me refiero con eso? Así, por ejemplo, por decir un ejemplo, si yo cosecho zanahorias, las tomo, las proceso, las lavo, las empaco, las llevo con un producto final, sí debo tener de resolución sanitaria. Si solo las tomo, las pongo en un saco y las entrego, no es necesario. El personaje posterior que procesa esas zanahorias es el que tiene que tener resolución sanitaria, porque el producto seguramente en el proceso tiene un lavado o algo. Estaríamos con las preguntas.
No sé si Sofía alguien más, López está como panelista, había levantado la mano. perdón. Cristian. ¿Me escuchan ahora? Yo escucho súper mal, no sé ustedes. ¿Me escuchan? Ahí ¿Ahora sí sí. me escuchan? Ok. Ya. Un poco cortado. Quería hacer una consulta al Ceremi, ¿estará por ahí o no? Se retiró el Ceremi, Cristian. Pero Ya, díganos a pero nosotros ahora y igual nosotros están le ustedes hacemos y llegar su... participan en la mesa. No, si en la mesa igual, pero es que este tema, escuchando todo el rato, el tema de que no, los productos, los químicos que están vencidos, yo creo que eso hay que empezar a trabajarlo, ¿no?, en la mesa, Exactamente. porque todos pasamos y todos tenemos el mismo problema. Yo también tengo productos que están vencidos y no hay qué hacer con ellos. Por lo Exacto. visto, no soy el único, son varias personas. Mucha gente está en esa situación, Cristian. Mucha gente. Eh, Y Así finalmente, que perdón, lo triste de esto, que finalmente los agricultores, dado que no hay soluciones, terminan botándolo, quemándolo, enterrándolo. Que no es la idea, digamos. Pero tampoco tienen una solución. pero yo creo que es el momento de buscarla y como estamos en la mesa trabajando, ahí es una inquietud muy grande, o sea, que no hay que dejarla pasar ahora, pues hay que trabajar ahora, o sea, no tanto tiempo ya que pasa. Exacto, sería muy bueno. Eso era. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Gracias, Cristian. Acá hay otra pregunta. Dice, si yo como productor cosecho mi producto y lo vendo directamente en feria libre a consumidor, dice, ¿es necesario tener resolución sanitaria? No. ¿Hay alguien más que tenga alguna En un pregunta? próximo webinar, Sofía, vamos a hablar de la resolución sanitaria, así que ahí seguramente vamos a poder aclarar esa duda. Ujú. Hay una pregunta que la estoy viendo acá. Dice, ¿qué hacer cuando el carnet, el SAC, entiendo, está vencido? ¿Se debe hacer nuevamente la misma capacitación? Sí. Ahora por temas de pandemia, entiendo que están revalidando los carnets, el SAC, sin hacerlo, digamos, sin hacer la capacitación. Han extendido la fecha de vencimiento de este carnet. Susana dice. Esa es la pregunta que había hecho Susana. Claro, es la misma, era eso, claro. Ujú. Dice, ¿hay un publicado oficial del carnet? Hay Hay que una ver, publicación oficial del carnet. hay que ver oficina por oficina el SAC. De dónde ella obtuvo el carnet, de dónde tiene que ir a renovarlo, tiene que meterse en la página del SAC y ahí seguramente hay alguna publicación. Pero es sectorial. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hay una que la leo. Ujú. Dice, ¿a quién hay que dirigirse para obtener una certificación orgánica y cuáles serían los pasos iniciales a cumplir? Ahí en ese caso hay que acercarse a un organismo certificador que principalmente son externos. En Chile creo que hay tres, Ecocer, IMO. no tengo la cabeza del resto. ¿Cómo? IMO. Sí, IMO pasó a ser Ecocer. Ya, ok. Ahora se llama Ecocer. Hay que hablar con ellos, digamos. Pero es un camino bien largo, digamos. Se demora alrededor de 3 años aproximadamente obtener la certificación orgánica. Porque lleva un proceso de transición del producto, desde producto normal, digamos,
tradicional a un producto orgánico. Hay alguien dice seres también. Dice, programa de fomento para certificación o implementación de BPA que se pueda postular. Uf. Pau, ahí tú deberías responder esta pregunta. Bueno, en Corfo hay un programa que se llama FOCAL, que se llama Fomento a la Calidad. Ese programa está específicamente enfocado en la implementación y certificación de normativas. En este minuto no está abierto, pero como decía el director hace un rato de Corfo, están levantando recursos para el área agrícola, así que podríamos tener FOCAL próximamente. Y como decía Jaime también, nosotros como programa vamos a hacer un diagnóstico para saber qué brechas existen en cuanto a las buenas prácticas agrícolas en el sector hortícola y ver cómo podemos ayudarlo a implementar. Hay distintos instrumentos, algunos que apoyan en la implementación y en la certificación, y hay otros instrumentos también que nos apoyan con infraestructura. Ahí vamos a ir trabajando para ver cómo levantamos estas brechas. También más adelante queremos levantar un acuerdo de producción limpia que también nos ayuda a cumplir con varios de estos requisitos. Así que estamos trabajando en esos ámbitos. Como decía Cristian, también tenemos una mesa territorial donde vamos levantando distintas problemáticas que tenemos que solucionar. Gracias. Acá hay otra pregunta. Es el tema de los envases de ácido fosfórico. ¿Dónde realmente los reciben? Lo que pasa es que los envases de ácido fosfórico, estos son un residuo peligroso. Por lo tanto, se tienen que almacenar y gestionar como un residuo peligroso. ¿Cómo se gestionan? Se retiran, digamos, con empresas especializadas y se disponen en vertederos de residuos peligrosos específicamente. ¿Dónde se puede encontrar la regulación normativa chilena de las credenciales de aplicación? ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir? Que no la veo. Regulación normativa chilena de las credenciales de aplicación. Eso debería estar en el SAC. Y dice otra, ¿dónde se puede hacer el curso para contraparte de las BPA? Eso principalmente lo hacen las certificadoras. Las empresas certificadoras hacen estos cursos, digamos. ¿Existe alguna red o programa para que asesores y productores podamos estar más cercanos? Esta es la red. Está en la red. Constanza está también como panelista, levantó la mano. Constanza. Sí, esta pregunta va dirigida a Paola. Hola, quería consultarle sobre postulaciones a proyectos. Lo que pasa es que con mi grupo de tesis quisimos implementar lo que nosotros presentamos en el fondo a Corfo, pero nunca nos llamaron y es para disminuir las aplicaciones en el predio. Pero nunca hemos salido beneficiados en el fondo y es un producto innovador de hecho que nadie nos ha prestado las herramientas para poder llevarlo a cabo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo postularon algún fondo específico? Sí. ¿O qué fondo postularon? Ay, no me acuerdo, pero hemos postulado desde que terminamos la tesis y nadie nos ha creído en nosotros. Constanza, te invito ¿Fondos de innovación? A que nos envíes la información a nosotros como Red Hortícola y lo podemos conversar. Parte de nuestra gobernanza es Corfo, así que podemos revisarlo, ver en qué están fallando y ver cómo lo podemos sacar adelante. ¿Se lo enviamos a usted a su correo? Sí. palvarez@asoex.cl. Sí. Ya, muchas gracias. Guillermo Gallardo dice, ¿cuál es el papel de AFIPA en el tema de reciclaje en base con triple lavado? Bueno, AFIPA tiene un programa de retiro de envases vacíos con triple lavado, pero
usualmente está siempre colapsado para el retiro. Cuando pueden, retiran, digamos, pero ese es el papel, digamos, que tomó. Retomando la pregunta de Susana, que es con respecto a cómo pueden estar más cercanos a la red, lo que decía, efectivamente esta es la red, para eso están nuestros correos, sloyola@soed.cl y palvarez@soed.cl, donde ahí nos dejan sus datos si quieren participar para que podamos poder integrarlo dentro de este programa. No sé si hay alguna otra pregunta. Hoy en día hay empresas que se hacen responsables de sus envases de productos fitosanitarios. Sí, entiendo que sí, pero ese hacerse responsable está asociado a los volúmenes de compra, principalmente. Que esos acuerdos finalmente los terminan haciendo con empresas grandes, más que con pequeños agricultores. Si se unen los productores, también podríamos hacer algún tipo de acuerdo, y en eso también estamos Debería ser. trabajando como programa en cada uno de los territorios, tratando de asociar a los productores para que puedan tener poder de negociación. Sería ideal. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? En el chat. Poco. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecer nuevamente al señor Jaime Gutiérrez por compartir estos conocimientos. También agradecemos a todos ustedes por haber participado de esta actividad tan relevante para su negocio. Esperamos que el contenido compartido contribuya a su actividad económica. A nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOED, esperamos que esta jornada haya sido enriquecedora y que los conocimientos compartidos contribuyan a su gestión de los negocios. Nos vemos el próximo martes, los invitamos a la misma hora a la segunda charla. El tema es ¿por qué hacemos trazabilidad en la cadena hortícola y cómo realizarla? Estará impartida por el señor Víctor Rivera, profesional de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria Achipia. Para ello compartiremos el link de inscripción en nuestras redes o nos pueden contactar a nuestros correos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Quiero agradecer a los asistentes, a la red hortícola, y espero haya sido de ayuda esta pequeña reunión. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós. Gracias. Jaime, chao, chao. Chao, chao. Chao.